Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar nuestro programa espiritual de este día y nuestro programa es el programa espiritual de salud mental. De manera que bienvenidos a esta actividad de hoy. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por tener una oportunidad como esta, hermanos y amigos, oportunidad donde Dios nos habla para sanarnos en nuestra forma de pensar. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias Señor por la bendición de poder reunirnos. Gracias Señor por contar con tu buena voluntad, con tu palabra que nos transmite salud, que nos transmite sanidad. Gracias Señor por todos los hermanos y todos los amigos que se exponen a esta reunión en este momento y posteriormente. Esperamos, oh Dios, en tu gracia todos los días y en la buena disposición de las personas para que esta palabra surja efectos salvadores en sus vidas. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a leer la Biblia y vamos a hacerlo en la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer este texto, tome sus Biblias y hágase partícipe del culto haciendo la lectura, siendo activo en todo lo que vamos a hacer en este día. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dejemos la lectura allí. Y como les decía, mis hermanos y amigos, hoy es un programa especial de salud mental. Es una actividad que ha afectado positivamente a nuestras vidas, de manera que los motivamos a que invite a su familia, invite a sus amigos, convoque a las personas, porque es un programa donde Dios está trabajando en nuestra vida desde nuestra forma de pensar, sanando nuestra voluntad, sanando nuestros pensamientos. Hablando de la voluntad, se nos ha dicho que cuando una voluntad es sana y se une al propósito de Dios, se convierte en una fuerza irresistible, en una fuerza salvadora. Y hablando de nuestros pensamientos, se nos ha dicho que no son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos de ellos. De manera que es muy interesante exponernos para sanarnos. Si nos sanamos mentalmente, podremos ser buenos cristianos. No habrá una nueva criatura si no nos hemos sanado mentalmente. Así que bienvenidos, ahora vamos a cantar, vamos a esperar con mucha expectativa la enseñanza sobre la salud mental en esta noche. Dios les bendiga.
Lléname, Señor, o como el siervo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aquí estoy, mi Padre bueno, y me postro en oración. Solicito urgentemente de tu guía y dirección. Tantas cosas en mi vida que no alcanzo a comprender, y solo buenas intenciones no me pueden sostener. No conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú, y es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que
yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Conociendo las maneras en que dejas ver tu amor, veo que tu misericordia es mi amparo y bendición. Y una vez yo haya escuchado lo que tienes que decir, que tu espíritu, buen Padre, sea la fuerza en mi vivir. Yo conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. En el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo
descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria
Estamos muy felices porque Dios confirma su protección y su bendición para con su pueblo. Le doy gracias a Dios porque nos sigue guardando. Le doy gracias a Dios porque está confirmando todo el tiempo su salvación, entendiendo que la salvación por excelencia es la eternidad. Y ante el fracaso de las condiciones humanas que se mueven en ambientes inicuos, donde muchas cosas pueden pasar que no son necesariamente de nuestro agrado. Cuando suceden cosas así, Dios, al revelarse, nos dice: no se preocupen, mi promesa para ustedes está más allá de todo esto. Por eso, cuando puedo tener un pueblo consolado por las razones de la palabra de Dios, por las promesas de Dios, por el hecho de que estamos esperando en Él cosas que son más grandes que todas las situaciones de este mundo, por duras, difíciles y a veces inaceptables que se vean. Eso da paz y tranquilidad sabiendo que aún Dios nos está salvando, que su salvación se está evidenciando porque estamos esperando en Él más allá de lo circunstancial, porque estamos seguros que Él no nos va a dejar nunca frustrados, eternamente nos va a confirmar que lo que el mundo nos niega, Él nos lo da con creces en su promesa para toda la eternidad. Así que, hermanos míos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, y es, antes de sentarnos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, descargar en Él, como dice el texto en Reina Valera, la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7,
echar toda nuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras preocupaciones, con un conocimiento presupuestal, es que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo soy capaz de creer que Dios está haciendo por mí cosas más grandes que lo que yo podría presumir hacer a través de mis preocupaciones, entonces haré el descubrimiento más pertinente de mi historia. Y es que no necesito preocuparme teniendo al Dios que tengo, creyendo en el Dios en el que he creído. Por eso vamos a entregarle a Él nuestras preocupaciones en esta noche. Y usted dígale: Señor, ya no puedo soportar esto más, ya no quiero llevar esto más, ya me estoy enredando mucho la vida con esto. Señor, te entrego este territorio de preocupaciones de mi vida, porque yo ya no sé qué hacer con esto. Tú sí sabes qué hacer. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta oportunidad magnífica de estar aquí congregados como iglesia para rendirte culto, y parte de este culto es la confianza absoluta que tenemos en ti y poder descansar echando todas nuestras preocupaciones sobre ti, bajo el conocimiento claro que tenemos de que tú tienes cuidado de nosotros. Bendice entonces la vida de mis hermanos, permitiéndoles, Señor, soltar toda esa carga que los doblega, toda esa ansiedad que los mantiene tensos y toda esa situación que llega hasta la depresión y la angustia. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo te pido que permitas que mis hermanos puedan liberar todas esas condiciones tensionantes, logrando creer en el hecho de que tú nos estás cuidando. En el nombre de Jesucristo, entonces, de antemano te estoy dando gracias por esto que ya estás haciendo, esto que vas a perfeccionar en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, descansamos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sí, Señor. Hermanos míos, siéntense, por favor. En esta experiencia en la que estamos nosotros trabajando con detalle este tipo de problemas que pocas veces hemos visto como problemas. Nosotros hemos recibido una educación enfermiza, una crianza enfermiza, y nos parece ciertos patrones de vida y de conducta muy normales, y eso no es tan normal. En las canciones que nosotros entonábamos, hay una que tiene un gran valor espiritual para el tema. Todas son aplicables al tema. Que tu voluntad se cumpla en mí. Lléname, Señor, mas el Dios de toda gracia, dice en el texto, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria y excelencia, o a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Pero en especial esa canción que
lo dice literalmente, no puedo confiar en el Señor que no va a faltar, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, es una de las cosas fatales del futuro nuestro, y no brille más, es decir, si ya no tuviéramos sol, esa calamidad de no tener sol, ese es un extremo apocalíptico terrible. Y sin embargo, en la figura poética de la canción dice, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual, yo confío en el Señor, porque Él no va a faltar. ¿Ya? Esa visión de la relación con Dios es la visión que tenemos que trabajar muy profundamente para comenzar a liberarnos de formas de pensar enfermizas, entre las cuales están aquellas que nos llevan a establecernos en espacios existenciales de preocupaciones que terminan por quitarnos la paz sin que nos lleven a resolver nada de fondo. Es la manera de reenfocar nuestro pensamiento respecto de Dios, nuestro pensamiento respecto del proyecto existencial propuesto por Dios, de entender la revelación de la palabra, de saber en qué consiste vivir en un territorio de posibilidades en donde Dios está obrando conforme a lo que Él ha prometido que va a hacer. Y conocer todo eso y movernos en esa esfera va a hacer que nosotros terminemos por librarnos de cosas tan enfermizas como muchas de las preocupaciones que nosotros vemos como normales. En el Salmo 94 hay un texto precioso. En el Salmo 94, en el versículo 19, voy a leerlo en la versión de la Biblia latinoamericana, dice: cuando las preocupaciones me asediaban, ¿ven? O sea que este salmista está viendo las preocupaciones como condiciones anormales, malignas, que lo asedian, que lo acorralan, que lo colocan contra la pared. Es decir, no es un hombre que dice, es que preocuparse de las cosas más válidas del mundo, las preocupaciones tienen que ver con la vida natural, la vida normal nuestra. Nos dice, no, las preocupaciones son condiciones que tienden a afectarnos negativamente. Y entonces él expresa, cuando las preocupaciones me asediaban, dice esta versión, tus consuelos me alegraban el alma. Aleluya. Un hombre que puede enfrentar sus preocupaciones entendiendo que Dios tiene manera de consolar un alma afligida, atormentada por razones válidas o no válidas, lógicas o no lógicas, pero que están allí todo el tiempo perturbando, que un hombre pueda ver en Dios esa disposición de Él para consolarle la vida y fortalecerlo, de modo que pueda superar sus preocupaciones. Ese hombre ya nos está dando un enfoque terapéutico de nuestra experiencia
espiritual. Es el tiempo de hacerle frente a las terribles preocupaciones. En lo que hemos dicho hasta aquí, la preocupación es un estado que nosotros desarrollamos en nuestra mente como seres humanos y que se convierte en una forma de experiencia y de conocimiento frente a la vida. Por eso se identifica como una actividad cognitiva, una actividad que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y que se inicia ante la posibilidad de un suceso negativo. Fíjense ustedes que son palabras escogidas, ¿no? Son palabras escogidas. Una preocupación es una disposición que nosotros desarrollamos como habilidad de conocimiento. ¿Ya? Es como si nosotros tuviéramos, digamos, esa satisfacción de poder decir, es que yo miro hacia adelante y yo huelo los problemas hacia el futuro. Yo tengo capacidad mental, es que yo tengo una visión muy clara del mañana y entonces esa persona elabora como un pensamiento que le deja ver la posibilidad de un suceso negativo allá adelante. ¿Sí? Y entonces, ¿qué comienza a hacer usted? Un programa que es una habilidad adquirida a lo largo de años, que se inició en usted cuando era muy pequeño, porque desde pequeño le enseñaron a desarrollar esto, entre comillas, como habilidad. Esto de preocuparse. Esto de decir, hay que hacer algo, porque lo que viene es terrible, lo que viene es muy feo. Y usted dice, ¿y yo dónde aprendí eso? Y se sorprenderá descubrir que usted eso lo aprendió en su casa, viendo actuar, viendo hablar a sus mayores, viendo a esas personas tomar actitudes frente a situaciones. De modo que usted entendió que una de las cosas más normales de la vida es pensar que el mañana viene muy duro, es muy difícil, y que es su deber moral preocuparse. Nosotros hemos hecho de la preocupación una forma de actuar regular. Y si uno pudiera entender cuántos años de vida se corta, sumando todas las preocupaciones que desarrolló en la vida, primero frente a cosas tontas y después frente a cosas que, aunque se elaboraron como cosas muy graves, al final la vida nos enseñó que de entrada hubiéramos podido discernir que la posibilidad de esas cosas eran escasísimas. Y se nos han ido años preciosos de la vida agobiados por ese tipo de preocupación. De modo que cuando se detecta, como que usted dice, allá adelante
hay un suceso negativo. O lo construye. Porque fíjese, que no simplemente se detecta. A veces cuando usted lo construye a través de su forma de pensar, a través de sus mecanismos de pensamiento, su socorrida forma de elaborar ideas, de visionar la vida, de proyectarla hacia adelante, que a veces está cargada de un morbo terrible, elaborada alrededor de una cantidad de condiciones que tienen que ver con unas estructuras patológicamente establecidas en forma enfermiza que se establecen. Y usted hace ese ejercicio todos los días y termina viendo las cosas de la vida de una forma que cuando alguien mucho más objetivo lo escucha y lo ve elaborando esas proyecciones, dice, pero ¿usted de dónde saca eso? ¿De dónde cree que eso se va a dar así? ¿Cómo usted puede pensar que las cosas se van a presentar de esa manera si usted tiene esto, si usted sabe que cuenta con esto, si usted ha escuchado a Dios decir esto y esto y eso? ¿Cómo es posible que usted ve el asunto tan negativo? Pero es difícil que la persona pueda verlo, a no ser que tenga un trato especial de Dios y Dios esté sanando seriamente su forma de pensar. Porque, hermanos, nuestro sistema de conocimiento, nuestro sistema cognitivo, tiene una capacidad anticipadora que puede ser muy buena, proyectar el futuro, visionar lo que puede venir. Nosotros entendemos que eso Dios lo da. Usted puede decir, lo que viene de aquí en adelante es esto es lo que va a acontecer, porque Dios le da esa habilidad. Pero también puede ser una condición elaborada con unos criterios totalmente equivocados, donde en la estructura suya no existe, digamos, salud suficiente, no hay condiciones que tengan que ver con una estructura establecida en la verdad, en la justicia, en la objetividad. Y entonces hacemos esa anticipación, y cuando hacemos la anticipación, ya por sistema, por estructura, por condición humana, porque la humanidad está haciendo esto desde tiempos bien primitivos, desde que el hombre habitaba en cuevas, el hombre está haciendo este ejercicio cognitivo de mirar lo que viene, ver un suceso negativo y comenzar a crear todo un plan de disposición para enfrentarse a eso. De modo que en el momento en que nosotros hacemos esa apreciación, ¿ya?, aún ante posibilidades que son muy remotas y no dependientes de situaciones presentes, sino cosas que nos imaginamos o cosas que nos han dicho otros y nos muestran que las cosas se van a dar de una determinada manera, cualquiera sea la razón. En el mismo momento que se hace la detección o la construcción de dicha posibilidad negativa, se produce un complejo proceso de elaboración. Y entonces entramos a un plan
en donde comenzamos a construir toda una visión de posibilidades, de soluciones, y entonces aparece ese estado como de alerta que de entrada nosotros lo percibimos como una preocupación, pero cuando se usa objetivamente, entonces nosotros con esa preocupación elaboramos planes, proyectamos soluciones, y en el mismo momento en que ya tenemos un plan contingente para enfrentar la situación, desaparece la preocupación, porque todo lo que estábamos buscando era resolver problemas. Pero si en cambio de resolver problemas, si en cambio de manejarlos adecuadamente, nosotros entramos en ese estado en donde comenzamos a descubrir que el asunto es muy grave, muy complicado, muy difícil, que nosotros no hay cómo, que la capacidad nuestra para resolver las cosas y llevar las soluciones a feliz término se diluyen, y comenzamos a ver que cada vez el problema es más grave porque nos centramos en el problema y dejamos de visionar las posibles soluciones, nos vamos llenando de la angustia consecuente, y entonces comenzamos a simular algunas de las consecuencias que tendría esa posibilidad si ocurre, o simular posibles emociones y comportamientos que podrían darse ante la ocurrencia de esas posibilidades y sus consecuencias. Hermanos míos, y comenzamos ese proceso negativo de elaborar pensamientos de fracaso, pensamientos de no solución, y a presentir toda una tragedia que nos llega porque el asunto entonces se salió de nuestras manos y es absolutamente inmanejable. Fíjense ustedes que todo eso lo elaboramos en la mente. Cuando lo manejamos a nivel de preocupaciones, nosotros no estamos haciendo el ejercicio activo de decir, bueno, vamos a organizar las cosas así, comenzamos a estructurar los planes de la vida de una forma concreta, de una forma práctica, sino que toda esa elaboración de angustia, de desesperación, de tensión, se está desarrollando en nuestra mente y depende de todo el sistema de conocimiento desarrollado por la persona. Y entonces, con esas estructuras deformadas que tenemos, con todos nuestros prejuicios, las experiencias a veces traumáticas, las afectaciones mentales y, como decíamos, esa ausencia total de verdad y de justicia siquiera para ver las posibilidades de nuestra propia vida, entonces comenzamos a construir todo un plan en donde la preocupación se vuelve un estado mental perturbado, afectado, que en cambio de llevarnos a resolver las posibles dificultades que llegan, se convierten en fuerzas que nos paralizan, en unas fuerzas que nos inhabilitan, nos limitan, nos van llevando en una condición anímica, emocional, donde puede llegar la ansiedad como consecuencia, puede llegar la depresión, pueden haber muchas formas de expresión en el estado anímico emocional de la persona, simplemente
porque la preocupación se estableció en el territorio del control. Y no hay nada que en la estructura, en la educación, en la formación, en los caminos mentales de la persona, se haya desarrollado para resolverlos como debe ser. Pero fíjense que ese proceso, cuando se expresó, vi el problema que venía, la situación negativa en el futuro, y dije, voy a enfrentarlo como debe ser. Cuando hice la proyección hacia allá, hermanos míos, todo eso estaba orientado hacia la solución o la prevención de las consecuencias indeseadas que se van a derivar del suceso. ¿Ve? Era una cosa de buena fe. Por tanto, uno se preocupa de buena fe, la mayoría de las veces. Uno se preocupa buscando una salida ideal. Uno se preocupa porque uno piensa que uno es muy previsivo y que uno puede con tiempo visualizar las cosas y buscar alternativas, y buscar salidas y buscar soluciones. Pero lo que se desarrolla alrededor de todo eso no es precisamente una solución. Cuando usted saludablemente, con su sistema de conocimiento, adopta una solución anticipada, y esto es importante, este es el problema que usted lo está viendo hoy y dice esto viene mañana, y entonces comienza a elaborar su previsión, aparece la preocupación, pero al mismo tiempo usted comienza a hacer gestiones serias al respecto y logra solucionarlo en la mente, porque el problema ni siquiera ha llegado. ¿Cómo lo va a solucionar realmente si no ha llegado? Pero en la mente, si usted logra solucionarlo en la mente, desaparece. Que ese es el punto importante en la experiencia de fe de los creyentes. ¿Ya? Yo puedo estar agobiado por una preocupación terrible, pero en mi relación con Dios y en la claridad que tengo de lo de Dios, en sus promesas, en sus verdades, yo puedo anticipar el problema en la forma de verlo resuelto en Dios, o de soltarlo o descargarlo en Dios, entregárselo a Dios, y que lo hago objetivamente porque he desarrollado una relación con Dios que me permite en realidad entregarle a Él esa condición que me preocupa tanto. Cuando yo hago ese ejercicio, inmediatamente la preocupación desaparece. Que esa es de las cosas que en mi trabajo de consejería veo con mucha satisfacción en la vida de mucha gente que ha aprendido a soltarse en Dios, que ha aprendido a descansar en Dios. Ese tipo de personas que ha adquirido la habilidad de ir cambiando su manejo mental cargado de preocupaciones por muchas cosas, porque piensa muy mal, elabora muy mal las ideas, construye visiones distorsionadas, y esas cosas no se cambian tan fácilmente, pero yo sí puedo
hacer el ejercicio de resolverlas acá. Llegan y se necesita mucho tiempo de trabajo para que dejen de llegar, pero cuando llegan he desarrollado una habilidad espiritual para confiar en Dios de manera especial. Y cuando la persona en su disposición le suelta a Dios, le entrega a Dios su preocupación, la percepción que la persona tiene es que descansa. Y lo que antes era un pensamiento muy parecido al pensamiento obsesivo, pero una cosa es una preocupación, otra cosa es una obsesión, pero muy parecido. Lo que antes era una preocupación difícil de manejar en la mente, de un momento a otro eso desaparece y la persona descansa. Esa es una experiencia espiritual. En la experiencia triste que vivimos en estos días con la muerte de Sebastián, fui testigo a la distancia de una situación así. Sebastián estaba muy afectado por su dolor y de hecho él tenía sus temores, muchos temores. Y él estaba visionando las cosas y yo me imagino todo lo que pudo prever, elaborando preocupaciones con ese miedo al coronavirus, con la experiencia de algunos años atrás, porque él sufrió una meningitis y de eso lo sacó el Señor. Yo creo que no solo era el dolor, sino la angustia por sus preocupaciones, porque veía un problema hacia el mañana de muy difícil manejo, hasta que en un momento que hablé con él por teléfono me dijo: pastor, yo ya decidí entregar mi vida al Señor. Y le dije al Señor: yo a ti te entrego en este instante mi vida y decides tú lo que vas a hacer. Haz lo que tú quieras hacer, que yo ya no me voy a preocupar más por esto, porque a ti te entrego mi vida. Y hermanos, en todo lo que en esas horas de allí en adelante pude conversar con él, eso fue un hecho. Sebastián cambió totalmente su enfoque al punto de sentir que había descansado y daba testimonio que había descansado. Como que cuando llegó a la clínica le dijo a la doctora: doctora, yo vengo aquí y yo le dije al Señor: en tus manos encomiendo mi vida, haz tú lo que a ti te parezca, porque yo ya descansé. Eso es soltar una preocupación. Ya, él no podía manejarla, y menos con el tipo de personalidad que él tenía. Él no podía manejar ese tipo de cosas. No estaba a su alcance hacer una elaboración para resolver el problema que en su mente y en su ánimo se estaba produciendo, porque era una cosa sin solución. Hasta que él hizo el movimiento definitivo. Y su movimiento definitivo es decirle al Señor: Señor, en tus manos te entrego mi vida. Yo no voy a preocuparme más porque está todo en tus manos. Decide tú lo que vayas a hacer. Yo estoy en tus manos. Esa decisión, así hecha, es una solución anticipada. El ejercicio que hizo Sebastián fue resolver algo que no tenía cómo resolverlo y lo resolvió con anticipación, de modo que pudo, si hubiera tenido oportunidad, hubiera podido continuar adelante con su vida tranquilo, porque ese factor de preocupación ya no iba a controlarle nada
de su existencia. ¿Cuántas veces en una actitud saludable las cosas se han dado de la misma manera con nosotros en nuestra vida cristiana? Porque no tenemos esa disciplina, esa perspectiva. ¿Recuerdan ustedes textos tan maravillosos como el texto de la primera carta de Pedro en el capítulo 5, el texto que citaba anteriormente, primera carta de Pedro, capítulo 5, donde ustedes van a darse cuenta que en el momento en que las cosas no las podemos manejar nosotros, no están bajo el poder nuestro resolverlas. Y sí tenemos esa habilidad de elaborar una conjetura, un presupuesto de algo que posiblemente se va a dar, y dentro de lo que podemos observar van a estar sucesos negativos. El escritor le está hablando a una iglesia perseguida y entonces le propone que tome una actitud para liberarse de la preocupación. Esa es una propuesta que se le hace a la iglesia. Cuando las cosas se ponen muy duras y no hay salida mañana fácil, ¿cuál es el primer paso que un creyente debe hacer? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Aquí hay dos cosas evidentes. Lo primero es que yo acepte que en eso que está pasando, donde estoy preocupado por algo negativo que veo en el panorama de mi vida y que está ligado a situaciones desagradables, situaciones frustrantes, situaciones tristes. Ante eso, yo debo entender que quien está allí permitiéndolo todo y facilitando que yo pase por ese proceso difícil y complicado es Dios. Y entonces yo debo sentirme sometido al régimen de una disciplina de formación. Las dificultades yo no las debo ver como las que me proporciona la vida. Para darle curso válido a una visión de un problema en el proceso de mi vida, yo debo primero garantizar que en esa situación Dios está metiendo la mano. Y si Dios está metiendo la mano, yo tengo que interpretar que en su amor me está formando. No, que el primer paso que yo debo dar es entender que el que está presente allí obrando es Dios. Y que es una escuela por la que me está pasando a mí. Y es una escuela que corresponde a lo que yo debo vivir por el bienestar, el desarrollo o el perfeccionamiento de mi vida. Por tanto, ya le doy validez al suceso. Porque no es un suceso accidental, no es un suceso producto de la mala fe de los demás, aunque la situación en la evidencia que muestra es la actitud deformada de los otros o las circunstancias negativas, como la gente llama la mala suerte y cosas así por el estilo. No, en la experiencia mía, el suceso se presenta como una condición en la que Dios está permitiendo
que yo pase por una situación que va a traer una rentabilidad favorable para la vida mía. ¿Ya? Entonces fíjese que ya estoy resolviendo acá, porque en el suceso no estoy resolviendo porque el suceso no ha llegado. O al menos no ha llegado en el punto de que yo pueda enfrentarlo directamente, pero ya comienzo a enfrentarlo acá y lo enfrento acá para resolverlo como preocupación. Porque cuando llegue el suceso, si yo enfrento el proceso, la situación, la enfrento en el nivel de angustia de la preocupación, estoy por debajo de las condiciones válidas, normales, para hacer las cosas como correctamente deben hacerse. En mi condición de persona preocupada, voy a hacer cosas que no debiera hacer. Y entonces yo debiera resolver la preocupación antes de que el problema llegue, si es que el problema llega. Por tanto, debo comenzar a resolverlo acá, aquí. Primero se resuelve aquí, para liberarme de la actitud de persona preocupada. Entonces, ¿qué hago yo? Descubro que hay una poderosa mano de Dios que me somete al régimen de una situación que para mí no es agradable, pero que para el propósito de Dios es conveniente para construirme, para resolver en mí cosas que Dios sabe que yo debo resolver y pronto yo no las alcanzo a ver, para sacar adelante mi vida en condiciones en que si yo no doy ese paso, voy a enredar mi vida mucho más. Entonces, fíjese, ya meto a Dios en la experiencia, ¿ya? Y la actitud que debo tomar es, si Dios está allí y Dios lo está permitiendo, yo agacho la cabeza y lo acepto y lo asumo. Esa aceptación es ya una condición que me está permitiendo a mí, ¿ya?, una solución anticipada. ¿Ya? Me está dando la oportunidad de resolver antes, porque le acepto a Dios la situación, asumo que debo enfrentarlo, pero entiendo que si Dios lo permite, los recursos los proveerá Él, para que yo no me quede atascado en una condición de mi vida, sino que yo logre vencer y entonces ya estoy dando una solución en mi cabeza. Mi actitud humillada y mi reconocimiento de que mi vida está bajo la poderosa mano de Dios, sometida al régimen de un programa de disciplina de Dios, yo estoy entendiendo que todo lo que Dios está haciendo es porque para mañana, más allá de ese mañana de la preocupación, viene un plan grandioso para el cual Dios me quiere preparar. Fíjense ustedes que son cosas cognitivas, son elaboraciones que yo tengo que hacer en la mente y debo hacerlas correctamente. Y mi condición de creyente me permite hacer ese tipo de elaboraciones, me permite construir ese tipo de visión. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra preocupación sobre Él. Porque hay un principio que yo acepto de Dios que se confirma en la relación seria que cualquier creyente puede tener con Dios, es que Dios tiene cuidado de nosotros como ninguna otra persona lo puede hacer. Y Dios cuida de mi vida mejor que lo que yo puedo cuidar de mi propia vida. De modo que cuando le suelto a Él toda mi ansiedad, cuando le suelto a Él toda mi preocupación, en medio de una visión que tengo de un programa que Él está desarrollando, entonces confirmo que yo puedo descansar porque quedó en las mejores manos que puede quedar mi proyección del futuro,
mi experiencia del mañana, que la veo complicada en mi preocupación, pero que puedo descansar porque queda en las manos de Dios. ¿Ya? Entonces, esa idea se va haciendo mucho más consistente en la medida en que voy descubriendo que esa es una manera de pensar que le está haciendo frente a todas las deformaciones de mi estructura mental cargada de ideas, de prejuicios, de manejos, de intereses, de elaboraciones, de toda la distorsión que por rutas mentales se ha producido en mí y que terminan llegando siempre a las mismas conclusiones. Este problema es muy duro, esto se me sale de las manos. Voy corrigiendo en la medida en que voy viendo a Dios metido en el proceso del desarrollo de mi vida. Por eso en el versículo 8, el escritor de la carta dice: sed sobrios y velad. Es decir, manténganse en una posición despierta, consciente, dándose cuenta cuando están elaborando angustias alrededor de su estructura mental deformada, de sus elaboraciones mentales, de sus pensamientos, de sus criterios, que tienen que ver con todo un juego de manejos en los que fueron criados, en los que fueron educados. Y entonces soltar todo eso define la sobriedad y mantenerse despierto para descubrir cuándo se expresan. Eso tiene que ver con nuestro estado vigilante. Y el texto dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y entonces confirma con una doxología hermosa este escritor diciendo: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Él termine de construir la estructura de nuestra personalidad, llevándonos a vivir esas experiencias duras con los recursos que Él proporciona, haciéndonos a nosotros personas aptas para que cuando las preocupaciones lleguen, nosotros podamos soltarlas en Él y comenzar a buscar soluciones en una actitud de personalidad que hace que toda la tentación del mundo que está a nuestro alrededor no tenga incidencia en la vida nuestra, porque van a llegar muchos alrededor nuestro viviendo nosotros esas experiencias, y como Pedro con el Señor Jesucristo nos van a decir: es que usted, pobrecito usted, viviendo las cosas tan duras que tiene que enfrentar, es que esto es el colmo que a usted le toque vivir una cosa de esas. Hay que decirle a esas personas: no hable así. No hable así, porque cuando usted habla así, lo que me está dando a entender es que Dios está permitiendo injustamente que yo viva cosas que yo no debiera vivir. Si Dios permite que yo viva estas cosas, me van a doler mucho, me están haciendo, digamos, mella desde el punto de vista de que me están obligando a humillarme, pero yo sé que si Dios lo está haciendo es para perfeccionar mi vida, de modo que no tenga compasión de mí. Eso no me resuelve a mí nada, su compasión no me resuelve nada.
Yo lo que necesito es su apoyo, su respaldo, el que usted esté conmigo orando, el que usted sea mi amigo y tome conmigo la responsabilidad de apoyarme para salir adelante pasando por esto, por donde Dios quiere que yo pase. Pero no me diga a mí que esto que estoy viviendo es injusto, porque si mi vida está en las manos de Dios, yo no estoy en las manos de un Dios injusto. Espero que ustedes me estén entendiendo bien la idea. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a enfrentar mis preocupaciones con los criterios de un creyente que está viendo a Dios meter la mano en la vida suya, y de esa manera puedo yo descansar en el hecho de que el futuro que viene es el futuro presupuestado por Dios, porque es el que me está pasando por todas esas situaciones, de modo que estas cosas me llevan a la victoria y no al fracaso. Espero que esto se esté entendiendo y que esto nos esté llevando a pensar de otra manera, porque es el Dios todopoderoso que ha decidido formarnos como hijos suyos para las dimensiones superiores de una responsabilidad de vida en la eternidad. Que sea ese Dios todopoderoso el que nos perfeccione, el que nos afirme, el que nos fortalezca, el que nos establezca. Y es viviendo todo eso. Observen entonces que uno puede dar soluciones anticipadas a las preocupaciones, sin que las resuelva en el hecho, en el suceso. ¿Ya? Fíjense ustedes, a Jesús, estoy insistiendo en esa idea porque quiero que descubran que Jesús no fue inmune, que Jesús tuvo que enfrentar la preocupación, claro que la vivió, y la vivió angustiosamente, y tuvo que trabajarse seriamente en un acto de humillación, en un acto de disposición franca frente a la propuesta de Dios, al plan de Dios, para lograr vencer su preocupación y ser capaz de entender que el que lo está metiendo por todo eso, el que permite todo eso que él tenía que estar viviendo, que iba a vivir, era el mismo Dios. Aunque él hubiera querido que las cosas fueran de otra manera. Pero fíjese que Jesús previó el problema. Y Jesús no fue el hombre morboso que se metió en el problema a través de elaboraciones, sino que siempre, miren ustedes cómo se maneja eficazmente una preocupación. Siempre buscó la solución alternativa en Dios. ¿Ya? Porque él no dijo, esto es fatal, esto es terrible, esto es muy triste, mire lo que me va a tocar vivir, mire lo que me va a tocar. No, él le dijo a Dios, Señor, y lo que la Biblia va a entender es que lo dijo insistentemente, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no viva esto, pues desearía no vivirlo. Si es posible que yo no tenga que pasar por este suceso desagradable en mi futuro, eso sería la mejor solución a mi preocupación. Que tú me des la claridad de por dónde me meto para no llegar allá sin necesidad de faltarte a ti. Porque es que lo que yo quiero es hacer tu voluntad, no mi voluntad. No es lo que yo vea posible, es lo que tú ves posible. Y si tú ves posible que yo me desvíe por este lado para llegar donde tengo que llegar, sin pasar por el Calvario, sin pasar por todo ese sufrimiento, uy, Señor, yo te lo agradecería. Pero en su sabiduría Dios le dijo, eso no es posible. No hay cómo tú llegues donde tienes que llegar sin vivir eso. Demostrando que para las condiciones de Jesús y en Jesús para las condiciones de nosotros, ese era un paso inevitable. Pero siguió insistiendo en resolver la preocupación antes del suceso.
Y por eso él decidió apartarse a orar con sus discípulos. Quiso encontrar en sus discípulos consolación, respaldo. Sus discípulos no entendían nada. Por otro lado, ellos estaban a esas horas de la noche, tenían sueño. Ellos no estaban en el plan de sentarse a conversar con Jesús para ayudarlo y fortalecerlo en ese momento difícil, porque ni idea tenían de todo lo que se cernía, de todo lo que se venía encima. Jesús ya lo estaba previendo y por tanto tenía que generarle preocupación. Pero miren ustedes que ya para el último tiempo de su oración, la Biblia da a entender que él recibió consolación. Que él recibió consolación. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, hablando de la experiencia de Cristo, dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten que ser oído no significa que no tuvo que pasar por el quebrantamiento, sino que ser oído significa que pudo descansar, pudo soltar, pudo librarse de la preocupación en ese mismo momento, de modo que cuando se enfrentó a la tragedia, que ya estaba clara en la mente de él, no la enfrentó como el hombre viviendo todo un tormento a través de su preocupación, sino que la enfrentó como un hombre que recibe consolación oportuna. Y con esa consolación se fortaleció. En la frase que leíamos del salmista en el Salmo 94, cuando él dice, cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. Esa idea de un Jesús que se enfrenta a su condición difícil con toda la visión de una persona que lo suelta todo en Dios, descansa en Dios, y ese descanso se convierte en una experiencia de consolación, porque tuvo que pasar por lo que pasó, pero ya él era victorioso en su mente. Ya él tenía la fuerza de Dios que le daba el vigor para enfrentar lo que fuera. Por tanto, ya encontró el camino para enfrentar el problema. No tuvo necesidad Dios de desviarle el camino, sino que pasando por la situación dura, Dios le dio recursos para volverse victorioso en su experiencia, y de esa victoria surge su gloria maravillosa, su gloria eterna, y surge nuestra salvación. Por eso el texto dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, para algo Dios permitió la dificultad, para algo Dios permitió pasar por ese momento crítico a su existencia, y era porque necesitaba todavía perfeccionar al gran ministro del programa de la salvación eterna de Dios. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Espero que esta idea esté dándoles luces a ustedes y les lleve a entender que el hecho de que las preocupaciones lleguen
Y las preocupaciones llegan buscándole soluciones a situaciones que usted prevé, que usted piensa de antemano son problemas, son dificultades, son situaciones que cada vez las ve más difíciles de manejar, que lo que usted está buscando son soluciones de antemano, y si usted logra resolver en la mente la situación, usted está dando un paso gigante porque se está quitando la preocupación de encima. Y la experiencia nuestra como cristianos es que nosotros podemos, mediante el régimen de nuestra relación con Dios, aprender a ver las situaciones como situaciones resueltas de antemano, porque creemos que Dios lleva todas nuestras ansiedades, podemos colocar en Él todas nuestras ansiedades y descansar en Él de todas esas condiciones que han perturbado nuestra alma. Así que entiendan, si nosotros no logramos, hermanos míos, adoptar una solución anticipada, el proceso de elaboración va a continuar con el riesgo de perpetuarse. Estoy dándole vueltas al mismo problema. ¿Por qué? Porque no estoy dando la solución anticipada que debo darle. Debo dar una solución anticipada. Y nosotros como cristianos tenemos todos los recursos de Dios para dar soluciones anticipadas, y lo vamos a ir aprendiendo en todo este proceso espiritual de nuestras vidas. Vamos a dejar allí, vamos a dejar la idea allí, porque quiero que vayan descubriendo que esto no es un cuento, esto es una realidad. Eso es una realidad que muchas veces nosotros los ministros las hemos vivido, ¿ya? Situaciones que nosotros vemos hacia adelante, que decimos, ¿y yo qué hago allí? ¿Y yo cómo resuelvo eso? Y descubrimos que no son más que condiciones propuestas por Dios por donde debemos no solo cruzar a veces nosotros como personas, sino la iglesia misma. Dios nos expone a ciertas situaciones y es como dándonos Dios la estructura, la madurez, la solvencia que necesitamos, porque necesitamos convertirnos como iglesia en un ministro más consistente, porque la salvación de un mundo tan perdido al que nos estamos enfrentando requiere la administración de una comunidad mucho más madura, mucho más estructurada, y por eso vienen los problemas proyectados, pero debemos aprender a dejar que sea Dios que vaya dando las salidas, porque Él dice la Escritura que junto con la dificultad Él coloca las salidas, porque Él no nos deja probar o tentar más allá de lo que podamos resistir, porque Él siempre está colocando o permitiendo la situación conflictiva, pero siempre nos está mostrando por dónde de parte de Él vienen las salidas a las que nos aplicamos, colocando nuestra vida humildemente en su disposición para que Él haga de nosotros las personas que Él quiere hacer de nosotros. Pero hay que aprender a resolver de antemano y no estar dándole vueltas al asunto hasta llegar a ese punto en el que sentimos que no hay nada que hacer y entregarnos a la pena por una situación que a veces ni llega, y en muchas ocasiones cuando llega no podemos hacer nada porque estamos totalmente paralizados por todas esas preocupaciones que han dominado nuestro ser, nos han metido en condiciones de estrés y en condiciones de ansiedad. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, nos dé alternativa. Hermanos, la iglesia cristiana está hecha para enfrentar muchas cosas y resolverlas acá de antemano, para que en la práctica las soluciones de Dios se vayan viendo definitivas. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que actúe, que resuelva en nosotros todas estas situaciones y que podamos tener respuestas eficientes a las demandas profundas de nuestra alma alrededor de preocupaciones, del sistema de preocupaciones que es el más enfermizo sistema que culturalmente hemos elaborado
y que no nos ayuda a resolver nada. Dios sí es ayuda, Dios sí es solución. Padre eterno, estamos entendiendo cosas especiales a través de tu palabra. Danos sabiduría y danos entendimiento para interpretar correctamente todas las cosas que debemos interpretar. Ajustar nuestra mente y nuestro pensamiento con una visión objetiva de las cosas y poder entender que tú estás tratando, Señor, de guiarnos hacia soluciones profundas, hacia soluciones reales, soluciones definitivas y a tiempo, Señor. Que las preocupaciones malignas no deberían tener espacios en la vida nuestra, no deberían tener territorio en nosotros, porque nosotros tenemos recursos para resolverlas de antemano en nuestra mente con la claridad de la verdad que se nos revela, con los recursos tuyos que proporcionas. Esto, Señor, lo entendemos como posibilidades para la vida nuestra, así que ayúdanos, bendícenos y fortalécenos para sacar adelante nuestra vida y librarnos de la fuerza de preocupaciones que nada nos aportan y que nada resuelven. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por lo que ya estás haciendo en nosotros. Sí, Padre Santo. Amén, amén, amén. Hermanos míos, Dios les bendiga. Salúdense todos como mejor se puedan saludar. Dios los ayude. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y
en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.